La moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o una sociedad. Es un concepto útil para entender el comportamiento humano. Por su rasgo cultural, se puede hablar de un conjunto de morales distintas, cada una acorde a la sociedad en la que se manifiesta. En este sentido, la moral es aquello que se da en el comportamiento individual o colectivo orientado a un valor vigente de la sociedad. Estos códigos suelen ser originariamente religiosos, pero se acaban instando en el conjunto de la sociedad. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social y la armonía entre sus ciudadanos. Por otro lado, la historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactuaron y las distintas direcciones hacia que la sociedad se va a dirigir. ¿Qué piensan ustedes de la moral? ¿Cómo abordarían la respuesta? Sabiendo la pregunta sin importar cómo la ataque la sociedad moralmente. Así como grandes rasgos, voy a empezar con mencionar lo que para mí concepto ha sido la moralidad, y es como una construcción social que se realiza en ciertas situaciones. Todo eso se deriva de la educación que muchas personas reciben, que empiezan como con los modales, y prácticamente algo así se va volviendo de esta moralidad. Bueno, ¿qué son los modales o a qué se refiere por modal? Muy trascendental, para nosotros una cosa moralmente aceptable. En Asia puede ser exactamente lo contrario, o las maricadas que hacen allá. ¿Qué pasa? Lo que pasa con lo que dice Felipe es que por eso lo dice, que depende de la sociedad en que se desenvuelva, y si depende de la sociedad en que se desenvuelva, quiere decir que es un constructo social. Entonces podría verse como normas, conductas, formas de pensar por las que usted se ve regido desde el momento en que empieza a desenvolverse en un entorno. Y recordemos que también, todo esto de los modales deriva mucho, si no estoy mal, de Francia, no estoy seguro, donde se empiezan a notar ciertas malas costumbres a nivel de la ilustración, ¿cierto? Que ya no era lo mismo tirarse un gas en un grupo de personas, sino que por el modal tenía que irse a un lugar y tirarse el gas. A raíz de eso ya podemos empezar a tener como una construcción de lo que es la moralidad. ¿Usted Sí, ya ven. Pero pues, ¿hasta qué punto es implantado todo eso por la sociedad o el entorno en el que uno se maneja? Porque no van a ser los mismos modales, digamos, acá en Colombia, que por ejemplo en Japón, que por ejemplo en Suiza. Lo variable que puede llegar a ser eso conocido como moral. Hay cosas que son moralmente aceptadas para mí, pero no pueden ser moralmente aceptadas para otra persona porque se creó en un entorno distinto al mío. Me parece que es algo más que se generaliza en la sociedad y no algo que uno pueda desarrollar individualmente. Y en el mismo entorno pueden haber contrariedades de la moral. Ahí me gustaría hacer una anotación, y es que ya empezamos a evidenciar un caso de doble moralidad. No sé, visitar sitios, visitar bordeles, y en otro ámbito social cuestionarlos y criticarlos, y es algo con lo que continuamente se ve. Sí, claro, pues de repente pienso que en ocasiones como que este constructo social pues obviamente es como algo que está arraigado demasiado a la cultura. Realmente son como los grupos focales que van como que identificando ciertos patrones en la sociedad, digamos que ya depende muchísimo del origen que tengan, pueden ser hasta con orígenes, no sé, de importancias biológicas como de supervivencia, cosas así, pero por ejemplo ya se ha dado cuenta que la conciencia ha hecho que sea un constructo más que nada, digamos, de qué es correcto y qué es lo malo, ¿no? Entonces, digamos, sí me parecería bastante correcto ese planteamiento. Hablando sobre la moralidad, ese un tema acá es bastante curioso. Yo vengo de una familia extremadamente católica. Siempre me dijeron como que no, para que le vaya bien en la vida, para que bueno, tiene que ir a misa, hacer su primera comunión, bautizo, confirmación. Pero me pareció muy curioso que ingresan a la U, muchos tienen como otro tipo de creencia y para ellos es moralmente aceptable. O sea que la moralidad en una sociedad puede ir cambiando de generación a generación o transformándose. Claro, volviéndose más permisiva. No sé, hace 50 años, ¿cuántas personas tenían tatuajes, perforaciones, los hombres de cabello largo, que se aceptaran las parejas LGBT, todo eso? Hace 50 años era labor, lo quemaban vivo. ¿Usted terminaba por suicidarlo o hacer algo que la sociedad, para que la sociedad lo acepte? No lo criticara. Hoy en día, pues acá, ¿cuántos tenemos perforaciones, tatuajes? No, o sea, yo me gustaría con más. Amén. Pues a mí me gustaría como que pensar que esos constructos morales pues van muy ligados como justamente a esa ética de lo humano, ¿no? De la vida como tal. Entonces, digamos, obviamente hubo muchísimos actos represivos, pues, como dice Felipe, en toda la historia de la sociedad, sí, pues la colonización, muchos genocidios, y pues digamos que obviamente eso ya tiene como unos constructos morales, bueno, ya que quizás podríamos hablar de políticos, lo que sea, pero inclusive siempre cada generación va como que reconociendo
haciendo eso y va yéndose más como por los valores éticos de vida, ¿sí? Como de la paz, como de tratar de avanzar. Pues digamos, yo creo que la moral en estos aspectos sí cambia cada generación y que se espera, no soy idealista, pero pues creo que cambia un poquito para bien, ¿no? Cambia según la cultura, ¿no? Yo considero que eso, que incluso la moralidad puede ser parte de un prejuicio que se volvió realmente fuerte y se empezó a esparcir acá como una plaga. Porque por si la mayoría de cosas que uno intenta ocultar con moralidades son prejuicios, ¿no? Son como que uno no sabe si existen, pero me lo han dicho tantas veces personas con tanta tal vez sabiduría que uno cree. Es que hasta ese punto se mira el constructo social del asunto y porque es muy difícil uno crear una moral por sí mismo. Uno no puede venir a juzgar su comportamiento si cree que está bien o mal porque necesita ser imparcial para que algo sea tomado como moralmente correcto. Porque la sociedad es la que lo juzga a uno porque uno actúa para su bien o para lo que uno considera su propio bien. Pero la sociedad es la que lo juzga por esos conceptos morales que creó la sociedad. Pero de igual manera, usted es un individuo en la sociedad, usted funciona con la sociedad. Por ejemplo, lo de Qatar y todo eso, que pues para ellos era normal. Digamos, el degradar a una mujer, para ellos no es degradar, pero para nosotros sí, por nuestro constructo social de moral. O sea que sí es un punto. A ver, entonces la moral es un constructo de normas para vivir en sociedad y las establecemos nosotros, que va cambiando de generación a generación. Nosotros es la sociedad. Nosotros es la sociedad, o sea, cada cultura, sí. Ok, y cambia de cultura a cultura. Sí, yo creo. ¿Y de generación a generación? Sí, tal vez. Decían que los derechos humanos podrían ser así como ese de moral, o sea, como que el universal, pero pues varía en muchas ocasiones. Pues yo creo que la moral, digamos que se distingue realmente tanto como en mismos grupos sociales como en generaciones, o sea, es como algo que va cambiando a raíz del espacio y del tiempo. Y digamos que pienso que también de alguna forma como que hay un estándar que se impone de alguna forma, no sé cómo decirlo, también depende muchísimo del grupo social, puede que sea muy alto, pero de alguna forma se impone como una forma moral de saber qué es correcto y qué no. Entonces, por ejemplo, no sé, pienso que ahorita nosotros tenemos como un modelo moral muy de occidente, ¿sí? Muy como de cimiento, digamos, religioso también, más que nada, pues por el tema del colonialismo, pues quizá. Según el concepto de que la moral es un constructo social, y de que nosotros también lo vamos cambiando desde el individuo, ¿no? De generación en generación. ¿Creen que en algún caso la moral individual pueda pasar sobre la moral colectiva? Si es así, pues no sé si tienen un ejemplo. ¿Se acuerda que el Cucho nos pone al ejemplo de los puntos? Que tratar de abolir pues esa familia tradicional, porque pues para ellos la moral individual es la que priorizaba, pero pues como vivían en esta sociedad, esa moral los fue absorbiendo. ¿Piensan que esto se puede relacionar tal vez a gran escala con Hitler y todo lo que el man logró? ¿En qué sentido? En que la sola moral de una persona pudo cambiar a una sociedad completa, el pensamiento y todo lo que consideraban correcto. Claro. En ese sentido, la moral también obedece a algún otro tipo de valor, como por ejemplo, en ese sentido hay que ver un poquito la historia de lo que fue justamente todo este tema del genocidio. De repente, pues como que todo eso tiene una raíz, porque digamos en el país vivían una crisis política y económica. Y pues para terminar, lo que ha hecho Julián, de repente pues me acordé como un dilema, que es como este de, bueno, imagine que usted tiene una palanca para cambiar la dirección de un tren, y entonces en una de esas hay 100 personas que usted, si lo deja pasar por ahí, pues se miren, entonces, y en cambio en el otro solo hay una, y luego de eso pues como que se cambia la idea. Entonces imagínese que esa una persona es una persona que usted conoce, que usted quiere, entonces ahí como cambia también el tema de la moral dependiendo de las decisiones que uno tome, dependiendo si es más como un beneficio individual o colectivo. Pues yo respondo directamente a la pregunta de Oscar, me pongo a pensar que en algún momento una moral individual puede exponerse de alguna manera a la sociedad, pero la sociedad debe aceptar esa idea para generar, por ejemplo, un cambio generacional, por ejemplo, que generó Hitler en Alemania con el nacionalismo. Todo este tipo de cosas uno puede poner por encima su idea, pero tiene que ser aceptado socialmente para que esa moral individual empiece, digamos, una nueva corriente, por decirlo de alguna manera. O sea, que la validez de la moral va sujeta al poder de convencimiento, al discurso que se maneja. Como la especie de autoridad, por así decirlo de una palabra, ¿no? Muchas veces pasa que con los adultos, solo por el hecho de ser adultos, uno lo respeta, pero pues qué moral hay en eso. Pues pienso que sí, o sea, la moralidad de alguna manera siempre se adquiere, pues, no sé, de alguna forma impregnándose de algo. Entonces, digamos, pues la moral también uno la aprende en el desarrollo, ¿no? Desde la infancia hasta uno va creciendo, uno va aprendiendo pues ciertas reglas morales o no. Digamos que en ese tipo de casos yo sí creo que es como muy una capacidad de convicción enorme, y más que nada eso, o sea, como que jugar con los sentimientos y las emociones de las personas, los individuos, porque al final eso es lo que va a tener
la capacidad de cambiar su criterio individual. Pues si de repente se les como impone una moral, que digamos que al jugar con todas estas emociones que venían viviendo en esa Alemania, pues de la posguerra, de la primera, entonces pues como que de repente llega una persona con una capacidad, digamos, emotiva para hacerles cambiar sus ideas, sus opiniones. Sí, que quiere decir que es totalmente diferente, digamos, por parte de mi mamá, pues por parte de mi papá, pues ya la religión católica. Pues me encuentro muchos choques porque, digamos, mi abuelita, me parece mucho de mi abuelita, es porque, digamos, yo crecí con ella básicamente y ella me enseñó que eran cosas de cultura gitana. Mi papá es básicamente lo mismo, pero me intentó meter a fuerza. Pero pues mientras fui creciendo, me hicieron cuenta que no me gusta y que me tramaba más. Entonces es un choque bastante grande y ahí me di cuenta que el catolicismo tiene una doble moral. Aceptamos al prójimo, pero lo rechazamos y muchos de los gitanos siguen siendo perseguidos en la religión católica. Y muchos otros religiones siguen perseguidos todavía, entonces todavía se ve discriminación. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen a ver qué decisión tomarían. Dicen, en Europa una mujer estaba a punto de morir de un tipo de cáncer muy especial. Había una medicina que según los médicos podía salvarla. Era un tipo de medicina que el farmacéutico de la misma ciudad había descubierto recientemente. La medicina era cara de producir, pero el farmacéutico cobraba 10 veces más lo que le había costado a él elaborarla. Él pagó 2.000 euros, pero cobraba 20.000 euros por una pequeña dosis. El marido de la enferma, Enrique, acudió a todo el mundo que conocía para pedir dinero prestado e intentó todos los medios legales, pero solo pudo conseguir 10.000 euros, la mitad de lo que costaba. Enrique le dijo al farmacéutico que su mujer se estaba muriendo y le pidió que le vendiera el medicamento más barato o que se lo dejara pagar más adelante, pero el farmacéutico le dijo que no, yo he descubierto la medicina y tengo que ganar dinero con ella. Entonces Enrique entró desesperado en la farmacia y robó la medicina para su mujer. ¿Debió Enrique robar la medicina? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? ¿Por la avaricia del man? No, porque el de todo formas no sabe cuánto costaba la medicina, cuánto le costaba el kilo. No sabe si se estaba yendo a Aragán o no. Y el farmacéutico, sabiendo que ya iba ganando 5 veces más de lo que le valía hacerla. Eso puede llegar a ser un mal acto de robarla por parte de man, no me parece que esté mal. Sí, es que en ese sentido lo que se critica es, pues, digamos, la avaricia, porque, digamos, hay algo que yo digo siempre, es como, digamos, siempre que se respeten como lo que les decía antes, como el tema de las leyes, así como de la vida, como de que todas las personas estén bien, siempre que se respete algo así, algo es prácticamente inmoral. Entonces la doble moral se halla aquí cuando, pues, digamos que traspasa esas leyes en donde, pues, se respeta la vida. Entonces el man, digamos, no está infringiendo directamente en los enfermos, pero él tiene el conocimiento y tiene el poder de, pues, darlo a conocer al mundo. Se dice que la vida por sobre todo, ¿no? Es su concepto moral. Es que bueno, ahí depende muchísimo, porque entonces siento que hay transgresiones como primarias. O sea, no podemos hablar, digamos, lo mismo en este caso que, digamos, no sé, una traición de Miñero se comió mi pan, lo va a matar. ¿Sisas? Depende muchísimo. Depende muchísimo. ¿Sisas? Porque es que así es como se pone la moral. Al fin y al cabo está haciendo un ataque, ¿sí? Y en ese sentido puede que sea defensa propia, ¿no? En ese sentido yo estoy de acuerdo en la defensa propia, pero pues obviamente ya llegar al punto de, no sé, matar y quizás así, depende muchísimo del criterio que tenga uno y de cómo tenga también su concepto de moral. Inmoral desde que se respeta la vida. En ese sentido, pues se respeta primero su vida. Nosotros creemos y garantizamos que nos vamos a morir por una enfermedad o algo así. Literalmente lo único seguro que tenemos es que en ese momento estamos vivos. Literalmente este puede ser nuestro pronóstico de última vida y nosotros no nos hemos dado cuenta. No está mal que una persona piense como piensa Miñera de querer morir y todo eso. El problema es que si alguien piensa diferente a usted, la otra persona le está negando vivir por la avaricia de ella. La decisión la tiene usted y eso moralmente usted lo verá como usted quiera, pero que la otra persona le esté negando a usted la decisión es lo que está mal. Que no mal contexto lo siguiente, es que el ser humano es un animal que se adapta muy sencillo, suele adaptarse. Una pregunta aquí con respecto al tema. Si Enrique no quisiera a su mujer, ¿debería robar la medicina o no? ¿Estuvo bien que la robara, cierto? Sí, y pues digamos que obviamente si llega, pero pues digamos que si llega a tomar la decisión de hacer algo que socialmente visto como algo criminal, es porque hay una emoción de por medio, ¿sí? O sea, hay cosas, digamos, sentimentales, emocionales que juegan ahí en el papel de tomar la decisión. Entonces de repente pues pienso que sí, que lo hizo, pues si la quería debió robarla. Depende de quién se vea, si es el doctor que la hizo, pues ya hay varias cosas que influyen. Depende de la posición en la que uno se encuentre, porque digamos si usted es el que fabrica la medicina, ya es otra vuelta, digamos si con esa plata va a crear más medicina para salvar más. No, pues de deber, debería. O sea, de deber, no debe. Pero la cuestión está en hacerlo o no y el por qué.
porque si la razón por la que lo hace es porque la quiere, él la puede ver uno, pero si es porque es la madre y la hija no quiere dejar a la hija su madre, es otra cosa, y no es quererla, precisamente. Ok. Me gustó en un punto lo que dijo el parcero Jeffer. Creo que de hecho que de alguna forma sí existe como esta división de, digamos, de doble moral en el sentido de beneficio individual o colectivo, que digamos no es quien quita que lo viene esa, pues digamos no lo especifican en el planteamiento. Hipotéticamente, ¿qué pasaría si esa medicina es como un prototipo para luego sintetizarla y que más personas se puedan beneficiar de ella? ¿Qué pasa entonces si se roban eso y pues solamente se beneficia una persona y digamos que la colectividad ahí se ve vulnerada? Pienso que de deber tampoco debió hacerlo, al fin y al cabo es un crimen socialmente, y la quería siento que se justifica, pero pues al fin y al cabo no es como algo que haya debido hacer, porque quién sabe, yo creo que Enrique no sabía, digamos, las magnitudes, digamos, a nivel colectivo. Yo sí pienso que es más como por la medida en la que uno busca la supervivencia de las personas, y sobre todo de las personas que uno quiere. Entonces sí puede que le quede poquito tiempo de vida, y puede que, digamos, le haya llegado su tiempo y cosas así, pero pues a la sincera es más como ese nivel de supervivencia, de estar un poco más, de cumplir más como lo que les decía, el tema de asegurar la vida. O sea que si lo hubiera hecho. Sí, claro. O sea, la eutanasia es inmoral. No. No, porque ahí es decisión propia. Bueno, entonces todas esas decisiones que uno hace depende de la moral de uno. Claro. Y el suicidio es inmoral. La sociedad le dice que suicidarse está mal porque es desligarse de la sociedad. Puede que en cierta sociedad también el suicidio sea una de grande. Bien visto, por Pues, ejemplo, como exacto. los samuráis. Llegar al punto del suicidio solamente regido por, digamos, creencias así religiosas, que esa implantación de seguir la ideología lo lleva a tal punto de querer morir, solamente cegado por eso y, digamos, eliminando totalmente su criterio. No puedo decir si está bien o está mal, porque primero yo no me desenvuelvo en esa sociedad y segundo, Piñero era porque el Valle se va a morir, ya si fue por motivos religiosos, políticos, espirituales o simplemente por realización personal, ya dijo, ya me quiero morir, ya. Hay una vuelta que se llama el hedonismo, que es como el placer, como el fin último de las cosas. O sea, tú se hace todo por sentir placer. Tiene como la autoridad moral para calificar si está bien o está mal, de que esa persona lo conciba así o que otra lo conciba de diferente forma. Nosotros vivimos en una sociedad, digamos en el barrio que yo vivo, hay resto de abuelitas y la moralidad por allá es de fastidiosa, cuando todo el mundo se entera de todo. Ay, este niño fuma, el hijo de no sé quién, y eso es baila. Por eso a mí me toca salir bastante de mi entorno así, para estar en un entorno en el que yo me sienta cómodo, porque es el entorno que me rodea que acomoda mi moral, no sobre el que estoy regido, porque si yo me regiera esa moral, no toca. Dice que esa moral podría cambiar en este caso concreto de, por ejemplo, fumar. Digamos, si en el caso de que se legalizara, ese, digamos, estigma cambiaría hacia ese tipo de personas. Con respecto a la legalización de la marihuana para uso recreativo en Colombia, entran bastantes factores en juego y pues haciendo referencia a la pregunta que usted hace, hay gente que se queda así, parce, o sea, que se queda con sus resabios ante ciertas situaciones. Lo evidenciamos hoy mismo con las personas que le tienen incomodidad al cigarro. ¿Cuál va a ser la diferencia? Tal vez que disminuya el índice de prejuicios hacia los marihuaneros, como que malas personas, ladrones, todo esto que existe puede disminuir. Van a haber personas que van a seguir odiando esto. Pero eso es un conflicto que se genera también después, porque es que el hecho de legalizar, por ejemplo, ya en este caso la marihuana, corta muchas redes de microtráfico y todas esas entidades se financian ahora de otras maneras, como más extorsiones, más secuestros, otro tipo de ingresos que se empiezan a generar porque no van a poder generar lo mismo por la vareta, ¿ya? Entonces eso tiene que ser muy bien estructurado y muy bien planeado. Eso no puede ser así de la nada. Si eso pasa en este momento, eso se vuelve casi como una guerra. Yo no lo creo, pero sí hay que cambiar muchas cosas de lo que consideramos normal y ahí nos va a afectar el doble moralismo. Por ejemplo, ¿ustedes fuman hierba frente a niños? No. ¿Y les parece que está normalizado fumar cigarros donde los mismos pasen de los niños? Pues Está normalizado, digamos, a mí me da rabia a veces como cuando salgo a jugar con mi primito, de repente un día vi que con una colilla de cigarros y estamos en el parque de niños, porque hay cigarros en este espacio en el que no deberían haber. Yo creo que el consumo pues se justifica. ¿Son unos parques? Sí, obvio, pero digamos que depende, siento que de alguna manera se pueden delimitar ciertas zonas específicas, sí. Igual también depende muchísimo de otras reglas morales, al menos con ese tema, digamos, de botar colillas. Es más como una regla moral que uno tenga hacia la contaminación, de que uno sabe que uno con
contamina si los bota, ¿no? Efectivamente, sí, con respecto a eso tienes toda la razón, pues es algo que quiero mencionar más o menos. El hecho de que usted sea consciente y caiga en cuenta de que puede ser su primo, su hermano, su hermana la que juegue en ese parque y recoja una colilla, considero que no le va a agradar, ¿cierto? Entonces, desde el autorreconocimiento, uno no va a ir a fumar y va a dejar mierda. Y no es eso lo que estamos buscando con la legalización, normalizarlo, poder salir nosotros a fumar en un espacio libre y que no sea juzgado y con prejuicios. De todas maneras van a juzgar eso porque los espacios que sean tomados para eso van a ser prácticamente excluidos de los niños. Van a ser espacios que van a ser excluidos exclusivamente para estas personas y es una zona, por decirlo así, pública No tiene que ser porque limita. es cuestión de salud. En ese sentido es una cuestión de salud, no es una cuestión de si está bien o no que el peladito lo esté viendo usted fumar. Ya usted tiene el criterio para decidir, ¿no? Pero pues un peladito ya, yo creo que no es una cuestión moral de si él me debe fumar o no. La cuestión moral de no me le quiero tirar la salud al chino. Exacto. O sea, se compartirían los mismos espacios libres de humo. Yo consideraría que todo eso de capacitar antes de, no tanto desde la marginación a que un consumidor de marihuana y un consumidor de tabaco deban consumir en un parque, sino más que todo a la educación parcial, que usted caiga en cuenta de que no va a ser hijo de puta de fumar efectivamente por la salud de un niño. Pero me refiero, si usted va por la calle caminando rumbo a su trabajo y se quiere fumar un porrito en el camino, pues ya sabe que se lo va fumando, ¿no? Y en la misma vía va un niño detrás suyo, entonces, ay no, pues ya se va a normalizar y se va a seguir, ¿no? Yo voy por mi camino, pues voy por el de él. Los como el tabaco, sí. Pero yo pienso que sí también, Pero eso no es una que- cuestión de un cruce, güey. Simplemente pasé por el lado del niño y ya. No es de que yo voy a me voy a aplastar a fumar un bareto con un petardo al pie donde hay 8 peladitos. Exacto, jugando eso mica. depende. Eso es como delimitar zonas, ¿no? Pero pues básicamente yo iba a mencionar, qué pena, pues de repente uno sobreentiende, pues digamos que hay cosas que digamos, en nuestro sentido de la lucha, digamos, de la legalización, sí es importante que se evite el estigma y de alguna forma hay que normalizar eso, pero no normalizar no significa como que tener que integrar ese tipo de actos que saben que es dañino o que puede llegar a ser dañino para las personas hacia los demás, sí, o sea, pienso que sería como algo educativo en ese sentido también, sentir como que bueno, si una persona se fuma un boleto aquí enfrente de un colegio o algo así, pues es como relativamente normal, sí, pero ya es lo que dicen los parceros, no es como que uno se les meta al parche y esté ahí fumando, ¿no? Casi. Hay como cierta delimitación de espacio. Por eso, pero de igual manera, aunque sea por salud, va a haber gente que va a criticar que ese espacio sea tomado para eso. Sea cual sea el espacio, va a haber gente que va a estar en desacuerdo, porque para esa gente es moralmente incorrecto, ya sea fumar cigarrillo o fumar cualquier otra sustancia, son las que generan la moralidad. Pero necesariamente no es moral, weón. Porque realmente, por ejemplo, en mi bloque, weón, vivimos en sitio y a mí me gusta fumar tabaco, weón. Pero empiezo a entender que se les entra el humo de tabaco al apartamento de los vecinos y los fumadores pasivos son los que más llevan el grupo, ¿sí? Entonces no es por moral, sino también por salud. Por eso, pero es que así sea por salud, hay gente a la que le va a preocupar y se le debe encontrar. La cuestión es de cuál tenga mayor afectación, la que va a ser la moral dominante respecto a ese tema. Es que bueno, sí, yo pienso que igual también esa limitación de espacios pues, puede llegar a ser muy amplia, ¿no? Pienso que obviamente existirán personas que estén como de alguna manera en desacuerdo de eso, totalmente sí, pero pues se tendría que dar como de alguna manera un consenso en donde se sepa cómo es posible hacerlo, cómo no. Entonces pues nos gustaría preguntarles, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿cuál sería un límite, pues, digamos, como óptimo, sí? Entonces digamos ahorita un ejemplo, en el parque, parchando, y nos hicimos por ahí que a 10 metros pegándolo y unos niños jugando en un parque. ¿Está moralmente correcto? ¿Está moralmente incorrecto? ¿Qué pasó ahí? Si el hecho de que su hijo llegue a fumar o no depende de que vea un piro fumando vareta. Yo no le estoy afectando allá a su espacio. Yo estoy fumando, weón, y hay un espacio donde el piro no va a recibir directamente todo el humo que yo estoy botando, toda la contaminación. Del hecho de que a mí me vean fumar unos peladitos, además de la de verga. No me parece que esté moralmente mal que alguien me va a fumar. Aparte de esa doble moral, ¿consideran que tienen otra que también sean conscientes que hacen en su vida? Sí. ¿Cuál? Colarme. Colarse yo creo que es como la más... Colarme es la que me remuerde más. No hay Porque hay mucha gente, somos demasiadas las personas que nos colamos, güey. Y uno se queja y no, esta mierda va llena, va hasta la chimba porque no mandan más. Pues obvio, parce, si uno no paga el hijo de puta pasaje, como quiere que los piros obviamente se van a sacar su tajada, se van a robar.
pero si no hay lucas y los pirobos roben, pues cómo van a cubrir las maricas, cómo van a poner la mierda a funcionar bien. Pero pues también digo, ñero, hay veces es los cigarros o el pasaje, y sin palabras, o la comida o el pasaje, entro en esa contradicción. Yo lo sentí ahorita con lo del mundial, porque desde un principio, o sea, todo lo que salía la sobreexplotación a la gente, lo de que había muerto tanta gente, que artistas se habían negado ahí y no de acuerdo con eso, uno diciendo sí, es muy fuerte, como utilizan las mujeres, como hacen de todo. Pero aparte, yo desde que el primer día que jugó Argentina me vi todos los partidos de Argentina, todos completamente. Y usted me había sufrido desde la final del mundo que lucha por Argentina. Y eso es una doble moral muy grande porque yo sentí muchísima alegría y celebré todo, pero estoy celebrando algo que organizó, que moralmente está mal, pero porque para organizarse sacrificó vidas. Por ejemplo, la inclusión de Disney y todas estas vueltas. Un documental de ¿Me parece doble moral? Que sean ligas. Que sean ligas, o pues que sean, digamos, que los rasgos de piel o que hasta vueltas sean como una moral forzada. Quizás la inclusión forzada. La inclusión, bueno. Forzada siempre se está viendo mucho ahorita por el hecho de querer, como la gente querer agradar. Sí, y además en ese caso, digamos, algunas empresas se ven beneficiadas económicamente, o sea, utilizan eso más como una estrategia mercantil antes que como realmente la valoración pues, de los derechos de las personas. Entonces, digamos, como saben que eso va a vender, porque la inclusión forzada genera como que emociones encontradas con los grupos de personas que están vulneradas. Ustedes conciben a un travesti como una mujer, digamos, si a esas personas las incluyen en un reinado, ¿ustedes lo ven bien, lo ven correcto? Antes de que respondan, piensen en esta pregunta. Esto aplica para un reinado y aplica para competencias deportivas también. Ajá, yo también estaba pensando. Claro. Entonces, se puede considerar totalmente una mujer si así se siente, si así se identifica. Para considerar eso correcto, en el sentido de un deporte que ya sea algo físico, algo así, ya habría que entrar a redefinir el término mujer y el término hombre. Sí, ya es como un porque ya la simple concepción de lo que es un hombre y una mujer, ya a nivel hormonal simplemente ya marca una diferencia abismal. La diferencia biológica es muy grande. Entonces, por decir, en los olímpicos, que gane una persona transgénero una competencia de mujeres, está mucho más acondicionado físicamente que una mujer, por más de la y además tiene la preparación profesional. Tanto biológicamente como en preparación está más apto físicamente para ganar. Porque pues de repente si es de ahí justamente donde se toma la regla de si es moralmente correcto, ¿no? Pues pienso que eso podría llegar a tener quizás así como dilemas, ¿no? Yo no sé todavía por cuál irme, pero digamos eso de alguna manera se podría definir como un poquito de exclusión, ¿sí? De géneros. No, entonces por ese momento es como negarle, ¿sí? Como negarle la realidad de que estás como negarle que estas personas pues sea justamente el género con el que se identifica. ¿Sí me hago entender? En ese sentido, o sería incluir o no incluir. Entonces está el tema, digamos, de generar otro. ¿Sí me hago entender? De, digamos, algo que es como ya un poquito radical, es como distinguir de que ya no sería hombre o mujer, sino justamente un género en el que se denomina, en que se casilla, que es transexual. Entonces serían otro tipo de competiciones específicos para personas transgéneros. Pero mucho en conflicto a veces, porque primero yo soy mujer y pues yo digo que soy feminista, ¿no? Pero pues a veces me río de los chistes machistas, ¿no? Y a veces me río de esa mierda o cosas así. Yo digo, como yo no debería reírme de eso. Pero pues me da risa. Pero siento que de igual manera no está del todo mal uno burlarse de sus cosas. O sea, pues sí, pero pues visto pues, para lo que yo hago está mal. Claro, sí. Contra la moralidad feminista. Y ese es el problema. Muchas de las mujeres feministas, así cuando yo entré en un conflicto muy grande y fue cuando me volví la sexualidad. Sí. Ya nos estaban chinas que ahorita van a marchar feministas. Y yo que no soy feminista ni mierda, pero fue culpa porque por su culpa mi mejor amiga se mató. Está la doble moral. Sí. Y está la doble moral y ni siquiera fueron capaces de pedir perdón. O sea, marica, lo mínimo pedir perdón, pero ni eso. Sí, claro, o sea, como por ese tipo de acciones que son como ramistosas. Es que yo siento que ese es el problema justamente que se ha dividido tanto. O sea,
Realmente pienso que ese tipo de cosas se debe como que, digamos, como que poner a juicio en cuanto a lo equitativo, en cuanto a, digamos, reconocernos no como hombres y mujeres, sino como individuos. ¿Sí? Entonces en ese sentido pues se espera que no, obviamente reírse de eso siento que no está mal, porque pues pienso que es como reconocer las raíces que tiene, ¿sí? Ese tipo de chistes, ese tipo de cosas, y pues digamos no reproducirlos, reconocerlo como justamente lo que es, como humor, como burla, pero no Claro, más, pero, pues, más allá de para eso. todo el mundo no va a ser de la misma manera. Exacto, para cada uno. Digamos, lo que digo, para las feministas no va a ser visto de la misma manera, y yo como feminista debería no reírme de eso, pero se me da Exacto, sí, pienso que es como reconocer esas raíces. Y a la final sí es paila saber que pues vivimos en una sociedad que digamos básicamente se lucra pues como con beneficios, y digamos lo que les decía antes, siento que es lo que he repetido, y es como se vulnera la integridad de las personas, sí. Entonces pues digamos, primero antes que ver como la posibilidad de que esta persona, no sé, por ser mujer o de alguna manera porque sea estigmatizada de parte y parte, digamos por ese lado de que el hombre caballeresco, el amor caballeresco y todas esas cosas, entonces porque soy así, entonces voy a ganar algo a cambio, ¿sí? Digamos como que negando de alguna manera la importancia o la existencia del criterio de esa persona. Es que todos somos doble moralistas porque no todos queremos seguir las normas de la sociedad al pie de la letra. Sí, pues era una buena conclusión. Sí, de alguna forma. Sí, nadie se adapta completamente a lo que toda la sociedad quiere. Nadie puede hacer eso. Van a ser distintas visiones, distintas posturas. Y se adaptara a que sería una sociedad perfecta, pues eso también traería caos, todo el mundo adaptado, una sociedad que nadie robara. Pues sería costumbre, ¿no? Ya no se vería visto como algo malo, porque pues ya la gente está acostumbrada a que no pasa. Entonces en su percepción no va a existir nunca eso. Una sociedad perfecta en la que todo el mundo vaya con la corriente tampoco funcionaría. Porque hasta la exclusión hace parte del sistema. Hasta el desecho de la sociedad está cumpliendo su papel, que es ser el desecho para que la gente no quiera ser el desecho de la sociedad y llegar así. Una sociedad en la que sea perfecta no funcionaría. Se necesita ser inmoral. O la idea es transformar la moralidad generación a generación con respecto a la sociedad para vivir, transformarla en armonía. Algo sienten que hay más moralidad, es Más que la para vivir lo respeten. mejor. Claro, vivir mejor, quién sabe, pero pues al menos que respeten que hay otras formas de concebir otras realidades. Exacto, reconociendo que existe la diferencia, como que de repente hay muchísimas visiones del mundo, y pues la premisa básica que va a ser siempre el respeto a pues esos pensamientos sociales. Yo considero que la moralidad solamente hace parte de una estructura social, así que se lo lleva a pensar eso y eso. Y siento que para corregir eso hace falta educar más a las personas para que se autogestionen y dejen tanta mierda que puede llegar a ser la moralidad a un lado y caigan más en cuenta de las situaciones que los rodean y cómo pueden percibirla desde diferentes puntos de vista.